Bueno, buenas tardes. Estamos en la segunda conferencia de prensa brindada por Alejandra Casado. En esta oportunidad, desde Miraflores, Perú, hay varios medios acreditados como para hacer preguntas. Así que, bueno, cada uno, cuando reciba el micrófono que pide para preguntar, debe presentarse, decir de qué medio es y de qué lugar, y emite la pregunta, ¿sí? Así que no sé quién quiere empezar. ¿Empiezo yo? Bueno, mi pregunta tiene que ver con estos acontecimientos y sucesos. ¿De qué medios son? Ah, perdón, yo estoy me equivoco yo. Para Frecuencia Origen, que sale desde Estados Unidos, pero bueno, para todos. Mi pregunta tiene que ver con estos hechos y estos sucesos que estamos viendo tanto a nivel político como a nivel fenómenos naturales en la Tierra. Si justamente estas cuestiones políticas por un lado y estos fenómenos naturales tienen algún tipo de vinculación, mirándolo desde la lógica. De hecho, la tienen porque la premisa de la lógica global convergente es tomar a la realidad como una respuesta, como una ecuación global que si bien podemos decir no la entendemos, no podemos negarla, ¿sí? Entonces, sí, de hecho, asumimos de que están conectados y que en todo caso no sabemos o vamos viendo pequeños píxeles de esa realidad que conecta al clima con nuestro clima, digamos, a nivel diseño global, ¿no? Pero sí hay una conexión. Partimos de la respuesta afirmativa desde una perspectiva lógica, que no implica tener esa respuesta como una respuesta neurológica, ¿sí? Neurológica es lo que vamos pudiendo desarrollar de la conectividad espaciotemporal de la lógica, la implicancia personal y particular dentro de este contexto global, y se empieza a ver neurológicamente algunas cosas, ¿sí? Entonces, la respuesta es categóricamente sí desde lo lógico, y eso no implica que desde lo neurológico yo pueda tener o alguien pueda tener todas las conexiones, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Hola, Leslie Briceño, de México, para Receptor Lógico. Hay una frase que anoté acá y me gustaría, si es posible, que la abrieras un poco. Lo posible me lastima porque hiere mi fantasía. Bueno, esa frase se está refiriendo a lo que es el conflicto del receptor que llamamos herido en la izquierda. Herido en la izquierda es una identidad que es netamente positiva y que no tiene el acceso, no se vincula con el aspecto negativo de ese positivo. Por lo tanto, a lo que es así como es, lo percibe como algo dado o como una suerte de condena o beneficio, no importa, pero es algo dado, ¿no? Y que es algo que eventualmente no puede cambiar. Entonces, que tiene que convivir, acostumbrarse con eso. Entonces, lo que hace es empezar a vivir de fantasías, ¿sí? Entonces, va a tener una fricción entre la realidad y la fantasía, ¿sí? Y lo que es posible para su realidad le va a fracturar su fantasía. Por eso es que nunca puede pararse en su posibilidad real, porque va a estar hiriendo a esta fantasía, ¿no? Esta fantasía que respira a través de la fantasía. El inconsciente biológico está engañado, entonces no se conecta de manera real, sino de manera fantástica. Entonces, bueno, simplemente viendo la lógica de esto comienza a cambiar, ¿sí? Simplemente viendo las nociones espaciotemporales que provocan la herida del receptor izquierda, ya no más produce un aire, ¿sí? Eso empieza a generar conexiones con el negativo del diseño, conexiones reales con el negativo del diseño. La fantasía empieza a ocupar un lugar menor
y la realidad un lugar mayor. Pero ya ese lugar mayor es un lugar respirable. ¿Sí? Bueno. Gracias. Mi nombre es Sandra Castañeda Calvo, Acceso Directo Global, programa de radio emitido desde Chile y Argentina. La pregunta puntual sería, si estamos en este momento en un juego de luchas por la energía, cuando la energía es ilimitada, desde la lógica global convergente, ¿qué sería energía? Bueno, la energía tiene una trastienda y eso es lo que nosotros no vemos. Y a eso que no vemos lo llenamos con una fantasía, ¿sí? Entonces corremos en búsqueda de una energía que represente todos nuestros deseos. Pero en definitiva, lo que subyace a esa energía es una lógica. Esa lógica está en una situación de desdoblamiento de espacio-temporal y produce un desplazamiento de las posibilidades. Ese desplazamiento, ese correr de la posibilidad es energía. O sea, en la corriente tú colocas el dedo en el enchufe y vas a tener energía, ¿no? Entonces, eso, si no tiene una vía de aplicación directa, o sea, si no tiene algo a donde enchufar, la energía se convierte en función de determinada cosa, o sea, se dispara con un propósito. Si no se dispara con un propósito específico, se dispersa. Entonces, si la persona no es consciente de hacia dónde se va a desplazar, la energía no lo va a acompañar. O sea, hay un negativo que tiene que darle la entrada a ese positivo. Entonces, energía simplemente sería ver el aspecto positivo de lo que es la lógica en negativo. Por eso a la letra E, la ciencia linealmente la conoce como energía o la simboliza como energía. En lógica global convergente la E es lógica, ¿sí? Y el palito que separa a la izquierda lo que brinda es conexión con la derecha. Los 3 puntos, ¿sí? Desde el punto más alto, desde el punto medio y del punto base. O sea que está desplazándose hacia una posibilidad, ¿sí? Entonces lo que hace la lógica es eso, es pararse en la izquierda y desplazar posibilidades como la fuente trifásica, ¿no? Tuc, tuc, tuc. O sea, la estructura lógica es lo que le da el desplazamiento a lo que nosotros llamamos energía. ¿Sí? No, si no hay finalidad, en fin, toda la estructura espacio-temporal tiene que ver con eso. No sé si la pregunta está contestada desde donde fue preguntada, pero... Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Monachesi, para Entrevistas Inhumanas. La pregunta sería, ¿cuál sería el rol de la dirigencia y la clase política desde la perspectiva de la lógica para el ciudadano común que por ahí no tiene conocimiento con el desarrollo? ¿Cómo se podría hacer una síntesis, ¿no?, del rol de la dirigencia y la clase política en este momento, desde una perspectiva que no sea ni desde la derecha y la izquierda, que es lo que habitualmente se escucha en un programa de política? Bueno, las dirigencias políticas lo que están a cargo es de nuestras identidades colectivas, ¿sí? Nuestras identidades colectivas están organizadas de una manera tal. Esas personas están representando esas identidades colectivas. Entonces, ahora, la fantasía es pensar que esa identidad colectiva nos va a decir lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Esa es la fantasía. Ahora la realidad es que a las identidades colectivas las sostienen las identidades particulares. Entonces, si uno está parado en la realidad, está aportando como particular la plataforma de lo que la identidad colectiva va a desplazar.
Si estoy parado en la fantasía, estoy en la realidad esperando que la identidad colectiva me asista. ¿Sí? Entonces, es muy diferente, porque es la autoconciencia que tiene un ciudadano que está manteniendo un Estado o la conciencia de un ciudadano que está siendo mantenido por un Estado. ¿Sí? Es muy diferente. A ese que mantiene al Estado lo llamamos de derecha y al que es mantenido por el Estado de izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está pasando a ese de izquierda que no está activo? Está cumpliendo un rol pasivo, pero el otro también está cumpliendo un rol pasivo, porque se desligan de esa identidad colectiva y la verdad es que no hay una identidad colectiva, es una identidad particular que coopta todas las identidades particulares y se pone como identidad colectiva. ¿Sí? Esto que se mezcla entre la realidad y la fantasía empieza ahora a descubrirse. Terminamos por ver que no hay líderes, hay personas comunes, ¿no? Y que simplemente que si las personas comunes no echamos ojo a lo que somos particularmente, nunca vamos a mejorar nuestras identidades colectivas. ¿Sí? Porque en definitiva lo que nos están devolviendo es la imagen del espejo de la identidad particular. ¿Sí? Y esa es la que hiere nuestra fantasía. Me llamo Juaní Moral, desde Hipervínculo Tierra, y para preguntarte el tema de la educación, la problemática que estamos teniendo con los niños, que ya empiezan a ver la vida desde otro punto de vista, no quieren ir al colegio, y ahí estamos viendo un poco de problemática en eso. ¿Cómo lo ves tú desde la ley? Oh, qué tema. Lo que pasa es que es muy amplia la pregunta. La educación, yo no creo en la educación institucional. Yo creo que si no tomamos la conciencia desde la particularidad, podemos utilizar a la educación institucional para educarnos, ¿sí? Podemos utilizar hasta los errores de la educación para educarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo desvalido categóricamente que el Estado nos eduque, ¿sí? Yo desvalido categóricamente que las instituciones como identidades colectivas eduquen al individuo particular, ¿sí? O sea, el individuo particular nace y cada vez más con un nivel de autorreferencia y de autoconciencia muy distinto que los tiempos antiguos. Entonces, eso es lo que quizás no se está comprendiendo, ¿sí? No se está comprendiendo que el niño no va a dejar de autoeducarse a través de su entorno. No es que su entorno lo va a educar, se tiene que conectar con su autoeducación y en todo caso, juntos lograrán otra cosa diferente. Entonces, es un desafío muchísimo más grande porque vamos a tener un cruce generacional muy importante. Vamos a tener niños que tienen receptores último modelo y profesores que tienen unos receptores modelo bastante atrasado. Entonces ahí hay una conflictividad muy importante en los docentes, que no tienen manera de actualizarse. Y el gobierno menos manera de actualizar a sus docentes para que actualicen a ponerse como a la par de entender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pienso que mis hijas van a las escuelas normales, con todos los errores, pero procuro darles una lógica para que eso que ven las eduque también. O sea, que ellas se eduquen a partir de ver esos errores y aciertos, ¿no? Porque hay de todo, ¿sí? Pero tomando la autoconciencia de la persona que para qué va a la escuela, ¿sí? Tener claro de para qué va, a qué va,
Si no hay finalidad, va a ser muy difícil obligar a alguien a hacer algo, porque el espacio-tiempo está haciendo una transferencia propietaria hacia la identidad particular muy fuerte, muy fuerte. Entonces, el nivel de autoconciencia que va a tener un receptor particular cuanto modelos más nuevos sean es mayor. Y si no comprendemos de qué va el cambio de las aperturas temporales, es lógico que cada vez tengamos más carpetas médicas en las escuelas, cada vez tengamos más maestros agredidos por padres y por alumnos, y por supuesto tengamos un montón de otras conductas que se vayan a ir mostrando, producto de toda esta distorsión que no tiene manera de ser canalizada dentro del diseño convencional, ¿no? O sea, lo que está pasando es una fractura de la identidad global. Esa fractura de la identidad global es porque está naciendo la identidad particular en una autorreferencia arrasadora. Ahora, dentro de esa autorreferencia arrasadora es poder encontrar el hilo de criterio que termina organizando el caos, ¿no? ¿De dónde viene esta transferencia propietaria? Viene del receptor tierra, y si comprendemos eso, entramos en un eje que nos va a garantizar la libertad como receptores particulares, pero también un nuevo mecanismo de autoconciencia, tanto particular como global. Es una conciencia espaciotemporal distinta. Entonces, bueno, el problema de los docentes es muy amplio, pero terminan siendo los semáforos que están avisando que la conexión con las nuevas generaciones está fallando. Entonces ellos lo que hacen es pedir más sueldo, por lo menos en la Argentina, porque dice algo que me justifique al menos este infierno que tengo que abordar diariamente, ¿no? Rosa Villanueva, para Radio Geológica de Lima, Perú. Una pregunta quizás muy del ABC para nuestro público. Esa autoconciencia, bueno, hablando de la conciencia, si la falta de conciencia sería considerada como un error, ¿cómo procesar ese error o falta de conciencia desde una mirada lógica? Falta de conciencia. Nunca hay falta de conciencia. Nunca hay falta de conciencia. La conciencia va a ser relativa al diseño observador, ¿sí? El diseño observador de su realidad va a tener una conciencia. Es un marco que le da un mapa de ese territorio y se desplaza en ese territorio según ese mapa, ¿sí? Esto es muy programación neurolingüística, pero es lo que mejor lo describe. Ahora, ¿qué pasa cuando ese territorio, una vez que lo encuentra, no coincide con ese mapa, donde la realidad no coincide con esa idea que tengo de la realidad? Y a eso le llamamos el error, ¿no? Entonces, tomamos eso como una cosa denigrante del diseño hasta el momento, ¿no? Como cuando yo tengo un mapa equivocado, lo tomamos como una desvalidación de mi identidad, ¿sí? Soy un burro, no sé tal cosa, fallo en esto, fallo en el otro, ¿sí? Esa es la mirada lineal. Ahora, la mirada no lineal es que ese error me está hablando de una inmensa oportunidad, ¿sí? Si yo tomo otra lógica para ver a ese error y ampliar ese mapa, eso cambia. Entonces ya, en vez de decirme a mí mismo qué tonto que soy, que fallé en esto, entender que el fallé en esto está hablando ese aspecto que yo tengo vedado. Cuando mi escucha a ese aspecto vedado es como en son de paz,
se me amplía el criterio y se resignifica mi mapa. ¿Sí? Eso no lo puedo hacer si tengo la izquierda herida. Si tengo la izquierda herida, me voy a sentir un tonto, un burro, un inservible, un inútil. Y todas esas descalificaciones hacen que yo no pueda utilizar el error en positivo. Lo uso como un elemento de tortura. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Sí? El castigo, la burla, la referencia externa, el papelón, el ridículo, todas esas cosas culturalmente van a empezar a mutar y a cambiar. ¿Sí? Vamos a entrar en un contexto donde la derecha se va a democratizar. Y esto significa que culturalmente el error se va a volver ese elástico que te permite tomar distancia del ser, verlo, y entonces cuando vuelvo al ser está reconfigurado. Tomo distancia del ser, lo veo, vuelvo y está reconfigurado. ¿Sí? Pero ese es un cambio en la lógica de la cultura que tiene que comenzar a mellar y a filtrar para que haya una aceptación cada vez mayor, ¿sí? O sea, esto de que el error va a ser un indicador positivo y que nos está colaborando a todos, no solamente a uno particularmente, sino al contexto, porque cuando yo amplío mi mapa, soy más útil para los demás también. Por lo tanto, esta es la arista que no la estábamos pudiendo ver. Y esto es lo que ahora es el nuevo puente, que va a sustituir a estos puentes que se están cayendo, ¿no? ¿Sí? Mirá qué puente. Porque viendo los errores de los puentes construidos, vamos a generar mejores puentes. Y nos vamos a dar cuenta que la mirada tiene que ir más allá de la superficie, que tenemos que tener una mirada más de ingenieros, ¿sí? No tan de poetas, ¿sí? Te pinto un lindo puente, pero después te lo construyo de una manera que no sirve. Entonces, la mirada va más allá de la imagen, ¿sí? Entonces, nuestra mirada tiene que traspasar la imagen. Entonces, esa vista de ingeniero, ¿no? Realmente tener una mensura de lo que es un puente, de lo que es un tendido, de lo que es, porque estamos en una ilusión de que la vida es algo dado y no es algo construido por nosotros. No estamos formando parte activa del universo. Cuando estudiamos electricidad nos parece que lo hacemos por una salida laboral. Y en realidad es una invitación a formar parte de la electricidad. ¿Sí? Es una invitación a formar parte de la ingeniería. Es una invitación a formar parte, o sea, a tener un rol protagónico en eso que estoy estudiando. Y sin embargo, los docentes y los alumnos incluso van a estudiar para tener una salida laboral. O sea, eso parametriza su receptor de una manera que se vuelven impermeables. Jamás aprenden de electricidad, jamás aprenden de puentes, jamás aprenden de nada, porque nunca fue su propósito aprender algo. Solo tener una excusa para ganar dinero. Entonces, no se activa el inconsciente, no se siente incluido, no absorbe, porque no está incluido. No nos sentimos parte de lo que aprendemos. ¿Sí? Entonces, este marcador de supervivencia nos está jugando una mala jugada, porque si nos sentimos parte, el inconsciente empieza a filtrar con el consciente y es una cosa maravillosa. Por supuesto que voy a ser sin esfuerzo el mejor electricista y el mejor ingeniero
cuando empiece a ver que eso no es el propósito para ganar dinero. ¿Sí? Porque si no es todo muy externo y a través del esfuerzo. Cuando el inconsciente biológico está incluido, no hay esfuerzo. No hay esfuerzo. O sea, si alguien hace esfuerzo por hacer algo, es porque está disociado de su inconsciente biológico. Gustavo Díaz, de programa Nadie nos guía, de Radio La Quinta Pata, y también para la revista Lógica del Vacío, de Buenos Aires. Mientras hablabas, Alejandra, hay muchos conceptos, muchos desarrollos, muchos puntos que se van abriendo nuevos, ¿no? Y nuestra radio está justamente sale por el aire y está en un barrio bastante popular en Córdoba, que es el barrio de San Vicente. Y mucha gente nos hace llegar la inquietud de que por más que nosotros tratamos de bajar y bajar y bajar, ¿viste? Muchas veces se quedan en la ignorancia, no entienden. Y esto un poco recién que decías vos, que hace falta una nueva lógica, ¿no? Para esta cultura nueva que hay que desarrollar. Entonces, te voy a hacer una pregunta muy básica, pero me parece que da pie también para esta instancia en donde hay mucha gente común que se va a asomar a lo que es la lógica global convergente. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Para qué una lógica nueva? ¿Para qué es una lógica global convergente? ¿Y por qué es tan importante el hombre común? Bueno, son abismos muy grandes. No sé, lo que ocurre es que quienes hemos tenido una gran y enorme resonancia, hemos fabricado una conciencia de otra dimensión y ahora, o sea, el desafío es bajarla hacia la dimensión que compartimos de manera colectiva. Entonces, en este sentido, va a depender de una tarea meritoria de nuestra parte, de cómo estar en el instante aplicando la coherencia funcional dentro del momento particular que estemos. ¿Sí? Dentro del momento particular que estemos. Entonces... Pero a mí me preguntan en la radio, ¿no? Te llaman por teléfono y te dice el tío de uno de los chicos de radio, don Pepe. ¿Qué es una lógica? ¿De qué lógica? Porque la lógica es la lógica. Si algo es lógico tal cosa, es ilógico. Entonces dice, cuando vos me hablas de lógica, ¿qué me querés decir? ¿Cómo es que es una lógica? Sí, pero bueno, ¿no? Pero es que no hay nociones de espacio-tiempo. Bueno, es la pregunta que yo no te quise terminar de hacer porque no sabía si se ampliaba mucho, pero hablamos mucho de esto, de que vos la persona común no la podés abordar si no tiene una noción de espacio-tiempo. Exactamente. Y es una realidad concreta, es algo muy complejo, como decimos, es un abismo, pero es una realidad concreta. Si la persona no le podés dar una noción de espacio-tiempo, no podés comunicarte. Y ahí está el nudo, ¿ves? Sí. Porque podemos hablar un montón lindo, ¿viste? De la lógica y tratar de como dibujarla de una manera, pero la gente en el fondo te dice, pero... Y ahí está el tema, ¿no? El espacio-tiempo, ¿no? La noción. Entonces... Es una pregunta que puede ser muy compleja, ¿la entiendo? Pero también es como, a lo mejor podemos encontrar algo sencillo para que las personas... Lo que pasa que va a depender de la permeabilidad que tenga este contexto y que se permee, ¿no? Hasta que eso no pase por una filtración natural, el diálogo va a tener que estar... ¿cómo te puedo decir? Filtrado dentro de un diálogo común. Bien. ¿Sí? Filtrado dentro de un diálogo común. Dentro de un diálogo común puedes hablar de una lógica espectacular y puedes hacer que la persona vea cosas que no veía en su mismo entorno, pero te tenés que posicionar en esa realidad. ¿Sí? Y esa va a ser tu destreza de bajar al contexto. Bien. ¿Sí?
Hace 2 días estuve en el banco pidiendo una tarjeta de crédito corporativa y entonces había una señorita que me preguntaba a qué me dedicaba, ¿no? Entonces, bueno, utilizando ese contexto, medianamente le empiezo a dar frases, ella me daba pautas, entonces yo redefinía las frases y entonces esa es una tarea mía por comunicarme con el contexto y una devolución donde yo voy a ver en base a su respuesta dónde está y entonces voy a elaborar otra frase para recepcionar eso, ¿sí? Y ahí va a haber una comunicación, ¿no? Pero quiero decir, voy a tener que adaptar lo que digo a lo que el otro puede comprender, ¿sí? Porque no le puedo hablar sobre cosas que el otro no tiene ni idea de que existen. Claro. ¿Sí? Entonces, si no tiene nociones de existencias multidimensionales, listo, no está esa ventana abierta para esa persona en este momento. ¿Sí? Pero de pronto, dentro de su contexto, de su realidad cotidiana, bueno, yo tengo diálogos con distintas personas, que en este caso te pongo la persona del banco o te puedo poner a algún amigo de mis hijas o alguna de ellas o una persona que me cruzo por la calle y tenemos un diálogo y aplico esa experiencia como una oportunidad para bajar al contexto. Por supuesto que hay veces que bajas para la miércoles y te sale espantosamente feo y parece que te pegas un culipatín, ¿no? Claro. Hablando con el otro, porque le tirás 4 o 5 parámetros que el otro dice, este está loco. ¿Sí? Entonces, bueno, haces culipatín, ¿no? Te deslizás y bueno, allá. Si vos la agarrás, si no le decís, no, vos no tenés resonancia, claro. Vos no pudiste bajar al contexto y lo vas a poner como que el otro no tiene resonancia. Bueno, está bien, es verdad. O sea, las dos cosas son verdad. Vos no pudiste bajar al contexto y la otra persona no le da la resonancia para llegar a otra dimensión. Pero digo, estos abismos hemos de entender quién está en condición de cruzarlos es el que tiene el acceso a otras nociones, ¿no? Si tenés acceso a otras nociones espaciotemporales, tendrás el desafío de ponerlo en el contexto. En el caso de hablar con la persona que me está tramitando algo en el banco, de hablar con la persona que vino de visita a mi casa por mis hijas, o etcétera, ¿no? Las distintas circunstancias que vas a tener delante te van a dar la oportunidad de que practiques traspolar de una dimensión a otra una lógica, ¿no? Que vas a tener que ponerla en ese contexto, no en el tuyo. Por lo tanto, si bien es muy bueno las palabras que vamos teniendo como un lenguaje específico, es un lenguaje específico en esa dimensión. Bájalo acá. ¿Ves? Claro, ese es el punto. Entonces tú, y eso es lo que está en nosotros desarrollar.